Mental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el arquitecto Patricio Donoso, exministro de Trabajo; la doctora Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano; y el doctor Galo Cárdenas, abogado laboralista. Bienvenida, bienvenidos. Vamos a hablar hoy del tema del trabajo por horas, y leo la pregunta que el pueblo ecuatoriano debe definir el próximo domingo. Pregunta del referéndum: ¿está de acuerdo que el Estado ecuatoriano con enmendar la Constitución, y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar a los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Esto es importante porque se está sembrando en el país a veces la desinformación. Primero, que se va a perder los derechos adquiridos. No hay tal. Los que tienen derechos adquiridos serán intocados. No se puede tocar. Lo importante es pensar en esa población de alrededor de 4 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo, no tienen empleo. Y viene la figura del trabajo por horas. Luego de la bienvenida, arquitecto Patricio Donoso, ¿cómo va a contribuir una pregunta de esta índole para, en algo, abrir espacios, especialmente para los jóvenes, del trabajo por horas? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación a Exa Radio Democracia. Saludo a Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, entidad de la cual yo fui su segundo presidente, recordará la opinión pública, y voy a hablar de eso porque, siendo yo presidente del Comité Empresarial, viajé a Montecristi para decirles que no cometan la barbaridad de poner en el texto constitucional la prohibición del trabajo por horas. Y saludo también a Galo Cárdenas. Antes de contestar su pregunta, déjeme decirle que hay que jugar limpio. Y hay gente, como usted bien anota, que está engañando a la opinión pública con respecto a la pregunta, diciendo que se perderán los derechos de los trabajadores. Hay que jugar limpio. La pregunta claramente dice que serán para nuevos contratos. No es que el empleador puede deslindarse de sus trabajadores para luego contratarlos por horas. Eso es un engaño. Eso es mentir. ¿Tampoco puede en el camino cambiarse esta figura? No. O sea, si alguien está contratado ya y lo cambian el modelo de contrato. La pregunta claramente dice que es para nuevos contratos. Es decir, Radio Exa Democracia quiere contratar a alguien por horas, pues tiene que ser un trabajador, un ecuatoriano que no está empleado, no en Radio Democracia, por supuesto, y lo contrata por horas porque esa es una figura que funciona, mi estimado Miguel, en todo el mundo. En todo el mundo. Yo conversé cuando era ministro de Trabajo hasta hace poco con el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y él me decía que él ha descubierto que esta torpe figura de la prohibición del trabajo por horas solo existe en 4 países en el mundo. Mire, en toda nuestra región, no sé cómo será el tema en Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero en el mundo libre, en la región, existe el trabajo por horas. Es una práctica que genera la posibilidad de que jóvenes trabajen y estudien a la vez. Voy a hacer un ejercicio personal. Yo estudié y trabajé al mismo tiempo. Yo estudié arquitectura, Dios mediante soy arquitecto graduado, ejercí mi profesión y ejerzo mi profesión, pero en aquel entonces, cuando era estudiante de arquitectura, trabajaba por horas en una empresa de publicidad como ayudante de los publicistas, y lo hice guardando esa ilusión que todo joven tiene, de tener un título profesional, un título técnico, un título universitario. Lo logré, pero también trabajaba por horas, tenía dinero para mis gastos y, por supuesto, eso me alentó a buscar estas dos cosas en la vida: ganar algo de dinero en forma lícita y, por supuesto, lograr una profesión, en este caso la arquitectura. Hoy los estudiantes se los llama ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. No estudian mucho porque no tienen cupos en las universidades. Y no trabajan porque existe la barbaridad que se colocó en la Constitución de Montecristi. Y usted, como acucioso periodista que es, Miguel, lo sabe. La gente casi no leyó.
cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Los técnicos dicen que apenas el 2,5% de la gente algo leyó del texto aquel constitucional que a través de un referéndum del 28 de septiembre del 2008 se aprobó como Constitución Política del Estado. Resulta que ahí pusieron esta barbaridad de que no se pueda contratar por horas. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los jóvenes? Yo estudié, no sé usted si lo habrá hecho, seguramente sí, estudié y trabajé al mismo tiempo. Igual. Esa figura está prohibida casi como único país en la región libre. Resulta que hay algunos dirigentes, por suerte pocos, que dicen que eso es precarización. Como decía un profesor mío, ¿de dónde pecata mea? Pues va a ser eso una precarización. Escúcheme, Miguel, y Opinión Pública de Radio Democracia y EXA. Nada es más precario que no tener empleo. Nada. Y resulta que hay miles de jóvenes que no pueden estudiar y trabajar por horas porque así se le ocurrió a alguien en Montecristi. Arquitecto Donoso, ¿y qué sucede entre las tantas figuras de contratación laboral? Si alguien tiene en este momento un contrato a un año, termina ese contrato y el nuevo contrato que le van a renovar ahora es por horas. El momento en que termina, claro, en el ejemplo que usted da, Miguel, el momento en que ese ciudadano termina su contrato, terminó la relación laboral, pues. Miguel Rivadeneira resuelve construirse una casa y se contrata, por supuesto, a un ingeniero, un arquitecto y trabajadores de obra. Termina usted de construir su casa y esos trabajadores ya dejan de ser sus trabajadores porque la casa terminó. Eso se llama contratación a plazo fijo. No es posible que si usted se hace una casa tenga a esos trabajadores de por vida. Pues no. Eso se llama contrato a plazo. Una vez terminado ese contrato, esos trabajadores van a ir seguramente, aquí nomás, a las 6 de diciembre, Granados, donde hay decenas, si no centenares de trabajadores informalmente contratados, eventualmente buscando una chamba, o lo que dicen los costeños, un cachuelo, vale decir camello, para trabajar. Esos trabajadores que laboraron en hacer su casa, Miguel, quedaron libres a la culminación del trabajo a tiempo fijo. Una vez que están libres, pueden contratar por horas con cualquier persona. Por supuesto que sí. Eso se llama libertad, eso se llama democracia. ¿Y si le renuevan el mismo patrono? No tiene importancia porque ya se acabó la relación laboral. En otras palabras, esa persona es libre de poder contratar de común acuerdo con el empleador a trabajo por horas, pero no es aquello que algunos están diciendo con maledicencia, que se le saca al trabajador para luego contratarlo por horas. No mientan, no engañen, jueguen limpio. Bienvenida a la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, Gabriela Uquillas. Gabriela, buen día. ¿Cómo ve usted este tema que se pone en la consulta popular y referéndum para el próximo domingo, el trabajo por horas? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Patricio, un saludo fraterno. Efectivamente, un expresidente del Comité Empresarial, un honor compartir pantalla con él. A Galo Cárdenas, no tengo la oportunidad de conocerlo, un saludo fraterno igual. En realidad, cuando se abren estas particularidades como es el trabajo por horas, lo que debemos tener en cuenta es que se abren oportunidades. El ejemplo que ha puesto Patricio es el ejemplo que seguramente muchos de nuestra generación vivió. Yo puedo contar también que tuve la oportunidad de trabajar y estudiar antes. Las universidades incluso yo creo que promovían esta opción o esta particularidad con horarios bastante dinámicos al momento de buscar un trabajo. Pero incluso vamos más allá. No pensemos solamente en el estudiante, que sin duda es un ganador en esta ecuación. Pensemos en la madre de familia, cuyo hijo está en la escuela en las mañanas, por ejemplo, pero en las tardes tiene que estar en la casa y no tiene quien lo cuide. Esa madre de familia también puede optar por el trabajo por horas. Y esa madre de familia también puede aprovechar este pequeño espacio en el que no tiene que cuidar a su hijo para poder producir un poco más. Pensemos en una persona tal vez de la tercera edad que por sus condiciones probablemente ya no puede trabajar las 8 horas hábiles laborables o una jornada completa, pero sin duda está en capacidad de seguir sirviendo a la sociedad y quiere seguirse sintiendo útil. Efectivamente, no hay nada más precario que no tener trabajo. Y en este país, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Entonces, cuando se abre una opción
Y cuando conversamos con las empresas, desde el sector gremial del Comité Empresarial Ecuatoriano, tenemos múltiples acercamientos con los distintos gremios productivos y desde los distintos gremios productivos con las empresas. Y muchas de ellas nos dicen el trabajo por hora es una necesidad, porque hay momentos específicos. Si estamos hablando de la costa, la temporada de playa, el turismo, necesita un apoyo, pues qué mejor que poder contratar por horas. Si estamos en la época, vamos a poner otro ejemplo, de inicio de clases, entonces hay que fabricar más uniformes, hay que estar más preparados en determinadas circunstancias, el trabajo por horas se vuelve una posibilidad. Entonces nosotros desde el Comité Empresarial aplaudimos esta opción, hacemos un llamado a la ciudadanía para que la tome con madurez, con sensatez y con la apertura, y piense en esos 7 de cada 10 que están ávidos de poder trabajar, porque el ecuatoriano es dinámico, el ecuatoriano es productivo, el ecuatoriano quiere servir a la sociedad. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando no tenemos opciones, lamentablemente una opción se vuelve el crimen organizado. Y tenemos que poder competir con el crimen organizado que está tomándose a las juventudes, tomándose a las personas que necesitan llevar el pan a su casa. Es decir, quedan las figuras, como consta en la pregunta, el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Se puede seguir contratando a plazo fijo también, Gabriela? Por supuesto, se vuelven opciones y lo importante es que el empleador tenga opciones para incorporar al personal de la manera que sea más efectiva de acuerdo a sus necesidades. Y esta es una opción también para el trabajador, que de una u otra forma va a poder identificar a qué puede optar. Si tiene el tiempo, tiene la formación y tiene las posibilidades y encuentra un trabajo en este mercado laboral tan restringido, ideal que pueda trabajar una jornada completa. Pero si no tiene el tiempo, no tiene las posibilidades, no tiene la capacidad o simplemente no encuentra un trabajo convencional de 8 horas hábiles laborables de plazo indefinido, pues puede optar por una de estas otras opciones que hoy entra dentro de nuestra dinámica legislativa. Entonces yo esperaría que esto nos ayude como sociedad y nos ayude como país a ser más productivos y a darle más oportunidades a nuestra gente. Que deje de migrar, que deje de ver el crimen organizado, que deje de ver diferentes opciones negativas para poder subsistir y encuentre en la formalidad un camino de subsistencia. Bienvenido al doctor Galo Cárdenas, abogado laboralista. Doctor Cárdenas, a ver, es importante despejar inquietudes, algunas efectivamente con maledicencia se está vendiendo, de que se va a afectar los derechos adquiridos o también va a haber una precarización laboral. Al haber las dos figuras que se ponen en el referéndum, trabajo a plazo fijo por horas, tendrá la oportunidad el empleador, si es un estudiante, como citaba el caso el arquitecto Patricio Donoso, de contratarle por 2, 3, 4 horas, de acuerdo con lo que se establece en esta nueva normativa, o si es que va a trabajar 8 o 9 horas con horas suplementarias, ¿se podrá mantener el contrato a plazo fijo? Miguel, muy buenos días, qué gusto saludarle desde la ciudad de Cuenca, le mando un caluroso saludo, al igual el saludo cordial para mis gratos compañeros de panel, para el arquitecto Donoso y para Gabriel Uquillas. Miguel, tanto Patricio como Gabriel han hablado desde el lado empresarial, desde el lado real. Es importante también hacerlo desde el lado académico, desde la academia. El artículo 19 de la Constitución de la OIT, tanto también el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla justamente de la precarización y de evitar que los derechos sean regresivos. Y hay que decirlo con propiedad. La contratación por horas no es regresiva de derechos, no se está atentando contra los derechos de los trabajadores. Bien dicen ustedes que se está hablando de forma mañosa y mentirosa, y creo yo desde un espacio de absoluta comodidad, desde esos 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un empleo pleno, y desde ciertos sindicalistas que están 20, 25 años enquistados en los sindicatos y que no han trabajado desde hace 20 años un solo día. Desde ese sector se habla de que es una precarización. No sería precarización por 2 motivos fundamentales desde la academia, estimado Miguel. El primero, porque simplemente se está sumando una nueva figura laboral de contratación laboral a las múltiples figuras de contratación que ya tiene nuestro código ecuatoriano. Y segundo, por el mismo hecho de decir en la misma pregunta que es por
primera vez entre las mismas partes, es decir, que no se puede sacarle a alguien, despedirle y volverlo a contratar si es el mismo empleador por contrato por horas, y además sin afectar los derechos laborales. Es decir, no hay precarización, no hay regresión de derechos, es una mentira, una falacia lo que se dicen, justamente hablando desde la comodidad de ese 30% en el Ecuador que tiene un empleo adecuado. Por lo tanto, es muy importante que la gente, sobre todo, como bien decía Gabriela, sobre todo, más o menos un 25% más de mujeres, un 37% más de jóvenes y un 40% más de personas de la tercera edad tendrán acceso a un tipo de contrato que ventajosamente, primero, respete los derechos y en segundo lugar, logre que los empleadores, que los emprendedores puedan brindar un espacio más de contratación de trabajo para que la gente que no está contratado ahora pueda contratar. Y eso que no tocamos, estimado Miguel, el tema de la seguridad social. Solamente el 30% de las personas económicamente activas en el país está afiliada a la seguridad social, 3,5 millones de personas. Por lo tanto, si no logramos incentivar la contratación y la contratación legal, en 5 o 10 años, las personas que estamos aquí ya no veremos nuestra jubilación y no podremos contar con ese derecho. Por lo tanto, pensar en el trabajo por horas también es pensar en incrementar los afiliados a la seguridad social, estimado Miguel. Doctor Cárdenas, lo que planteaba en el tema de estas dos figuras, contrato a plazo fijo y por horas, quien en casuística, quien tiene un contrato a plazo fijo que se renueva cada año, como explicaba el arquitecto Patricio Donoso, pudiera entrar en la otra figura. Sin embargo, se entiende que el criterio del trabajo por horas es a discreción, ¿no? Discreción. Por ejemplo, de un joven, puedo trabajar 4 horas, puedo trabajar 3 horas, pero quien está haciendo una jornada a tiempo completo pudiera repetirse, porque esa es la expectativa, por ejemplo, en las universidades, que les tienen, miles de ecuatorianos tienen académicos contrato a plazo fijo, que se les renueve el año al mismo contrato a plazo fijo. Miguel, recordemos que en el año 2016 se extinguió en el gobierno de Rafael Correa el contrato a plazo fijo. Ya no existe el contrato a plazo fijo. Lo que existe es un contrato por obra, como bien hablaba el arquitecto Donoso, cuando se trata de un contrato en el cual se pide que se haga una obra determinada. Ya no existe desde el 2016 el contrato a plazo fijo y es por eso que esta pregunta incorpora no solamente el contrato por hora, sino incorpora nuevamente a nuestra legislación el contrato a plazo fijo. Lo que existe ahora es un contrato indefinido. Existe un contrato eventual y en la parte pública el contrato ocasional, que ese sí tiene un periodo. Pero recordemos que en el sector público el segundo contrato ocasional ya da estabilidad a esa persona. Por lo tanto, es muy importante que se dé nuevamente la figura del contrato a plazo fijo, adicionándole a la contratación por horas, Miguel. Es importante lo que usted dice. Quien ha sido renovado el contrato, si es ocasional y lo contratan cada año, automáticamente pudiera mantener un derecho adquirido, digamos, para que sea renovado, si esa es la decisión. Exactamente. Con la misma figura del contrato ahora ya legalizado a plazo fijo. Exactamente, el contrato a plazo fijo, el momento que termina el contrato y se necesita nuevamente del concurso de él, ya deja de ser a plazo fijo y se vuelve indefinido. Es decir, no pueden existir o coexistir dos contratos a plazo fijo seguidos, si es con el mismo empleador. Es decir, en el contrato ocasional del sector público, al siguiente contrato ocasional en la misma función se vuelve indefinido. Igual, el contrato a plazo fijo en el sector privado, el momento que se dé, si la consulta popular aprueba esta pregunta, pues al siguiente contrato se vuelve indefinido. Es muy importante decir, el contrato a plazo fijo solo puede ser con el mismo empleador una sola vez y la contratación por horas no puede ser con el mismo empleador. Es decir, nadie podrá despedir a nadie para volverlo a contratar por horas. ¿Por qué? Porque ya tiene un derecho adquirido. Solamente será para contratos nuevos. Eso decía, el contrato ocasional, si se renueva ahora con la nueva figura, pasa a ser contrato indefinido. Exactamente, Miguel. Es así, la ley actual así lo dispone. Incluso por eso hay tantas acciones de protección en el sector público. Cuando alguien tiene un contrato ocasional y lo vuelven a contratar nuevamente, al tener un segundo contrato ocasional, la ley ya le hace un contrato indefinido, es decir, ya le da estabilidad laboral.
Arquitecto Patricio Donoso, este tema es muy importante porque, reitero, mucha desinformación, mucha maledicencia en el análisis de un tema delicado. Si hay alrededor de 4 millones que no tienen, como usted decía en su primera intervención, qué peor precarización es la que no tiene una fuente de empleo. Así es. El que se dinamice esto, por ejemplo, quienes en el sector público, citaba yo el ejemplo al azar de un académico, si ya se le renueva el contrato cada año, ahora con el plazo fijo, si esa es la decisión de una universidad o una politécnica, automáticamente eso en el siguiente año quedaría como contrato indefinido. Así es, exactamente así, y Galo Cárdenas ha explicado con meridiana claridad aquello, de tal manera que los derechos de los trabajadores siempre se respetan, sin duda alguna. Aquí no existe, y hay que ser intelectualmente honesto, no existe, en la pregunta que hace el presidente Noboa en la consulta popular del próximo domingo, no existe la opción de precarizar nada, todo lo contrario. La precarización está en no tener empleo. Permítame, Miguel, tomar unas palabras que la dijo Gabriela Uquillas, a quien agradezco por sus gentiles palabras inherentes a mí. Gabriela hizo mención a una madre de familia que hace ya su trabajo o su labor diaria de despachar, por ejemplo, a sus hijos, a sus niños a la escuela, al colegio, y le quedan horas libres en el día. Esto pasa mucho en los trabajos estacionales, y Gabriela hacía mención, por ejemplo, en la floricultura. Es evidente que el 14 de febrero, el Día del Amor, hay que trabajar más los días previos para poder despachar las flores al mundo entero, que genera empleo, por supuesto, sobre todo de mujeres. Esas madres de familia pueden trabajar por horas en la floricultura, las horas que les quede libres. O también decía Gabriela, cuando hay la entrada de los niños a las escuelas y colegios, en las dos etapas, en la costa y la sierra, pues evidentemente se necesitan más manos para vender libros y útiles escolares y uniformes. Allí está la ventaja de la posibilidad del contrato por horas, que existe en el mundo entero. Y resulta que aquí no, porque a alguien se le ocurrió borrar esa opción y poner prohibición expresa en la Constitución. También Gabriela y creo que Galo hicieron referencia a la migración. Déjeme decirle una frase que es un poco dura, Miguel, pero con su veña la voy a decir. Miles de ecuatorianos, escúcheseme bien, miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, viajan, migran a Estados Unidos, cruzan el Darién a riesgo de su vida para trabajar por horas. En Estados Unidos es toda una institución el trabajo por horas. Y aquí algunos se oponen a que trabajen esos ecuatorianos que arriesgan su vida, que trabajen aquí en el Ecuador por horas. Y resulta que hace 2 días oía en algún noticiero que hace poco nomás, por tercera vez en el año, secuestraron a migrantes ecuatorianos en la frontera norteamericana, estadounidense. Y los secuestraron, aquellos migrantes, repito, que a riesgo de su vida van a trabajar allá por horas, y resulta que aquí algunos se oponen. Gabriela solo se equivocó en una cifra. Dijo que hay dirigentes de 20, 25 años, no, Gabriela, de 40, 45 años. Dirigentes sindicales que están por años allí y se oponen a todo. Ricardo Noboa Bejarano escribió un libro que se llama El País del No. Estamos reviviendo lo que Ricardo Noboa escribió con mucho talento, por supuesto. El País del No. Se propone establecer el trabajo por horas como existe en toda América, en América Libre me refiero, y algunos se oponen y con el discurso absurdo de que es precarización, absurdo de todos los absurdos. Ya lo dijo Galo Cárdenas con absoluta verdad, que no hay regresividad de derechos en el trabajo por horas. La regresividad de derechos es no poder ser contratado por horas o a plazo fijo, o como lo estableció claramente Galo en su explicación técnica. Hizo también Galo referencia al IES. Si queremos salvar al IES, Miguel, tenemos que lograr más afiliados, pues. Y aquellos que sean contratados por horas, contratos nuevos, ojo, así dice la pregunta, también tendrán que ser afiliados. Tienen que aportar, por supuesto, porcentualmente de acuerdo a las horas de trabajo. A prorrata, porcentualmente. Ahí tendrán todos sus derechos. Repito, para que escuchen bien algunitos que se hacen los sordos. Tendrán derecho a la afiliación a la Seguridad Social, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, todos los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, ¿de qué precarización me hablan? ¿De qué regresividad de derechos están hablando? No mientan, digan la verdad. Por lo tanto, hay miles de ecuatorianos que están esperando la opción de trabajar por horas. Mire usted,
hay cierta informalidad, enorme informalidad en el Ecuador. Hay miles de ecuatorianos que trabajan informalmente por horas. Los trabajadores que les expliqué hace pocos minutos que están ahí en Agranados 16 de diciembre en Quito y en todas las esquinas de todas las ciudades del país, esperando tener una chamba. Repito la palabra para que algunitos sordos escuchen. Se llama la chamba, o el cachuelo en la costa, es decir, camello. Esos trabajadores son informales, Miguel. No tienen afiliación a la Seguridad Social. Con esta aprobación del sí el próximo domingo, tendremos la posibilidad de que en el Ecuador se formalice ese trabajo informal. En otras palabras, que seamos justos con los trabajadores. Nosotros sí defendemos los derechos de los trabajadores, no defendemos el derecho de 4 sindicalistas. Defendemos los derechos de los sindicalistas, sí, pero no de aquellos que se hacen o que dicen defender a los trabajadores cuando es totalmente a la inversa. Digan la verdad, el trabajo por horas traerá en el país posibilidades de nuevos empleos dignos, con todos los derechos de los trabajadores a miles de ecuatorianos. Y permítame un minuto más para decirle en este tema que hay otra pregunta en la consulta popular que es clave, aquella de los arbitrajes internacionales. ¿Qué le parece a usted? ¿Le gusta el fútbol como a mí? ¿Qué le parece a usted que un partido Aucas Liga, el árbitro sea del Aucas? O en el partido Barcelona-Emelec, el árbitro sea del Barcelona. No, pues tiene que ser imparcial. No hay derecho, no está bien, que cuando existen diferencias entre el inversionista extranjero, una inversión alemana, por ejemplo, y el Estado ecuatoriano, el árbitro sea ecuatoriano, porque así resolvieron en Montecristi. Por eso no viene la inversión extranjera, por eso no se generan nuevos emprendimientos, por eso no se generan más plazas de trabajo y empleo. La pregunta que ha establecido el presidente Noboa en la consulta popular dice: la opción real de tener árbitros extranjeros, arbitraje internacional para limar las controversias que eventualmente existan entre el inversionista, que requiere seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no viene la inversión al Ecuador, y sin inversión no hay nuevos emprendimientos, no hay nuevos empleos, nuevas plazas de trabajo y empleo. Por tanto, yo pido a la ciudadanía que vote sí también en aquella pregunta de que existan arbitrajes internacionales, porque no podemos permitir que existan árbitros parcializados en los problemas que puede haber, en las controversias entre la inversión extranjera y nacional también y el Estado ecuatoriano. Por tanto, seamos justos, abramos el abanico a que el Ecuador se ponga a la par de los países circundantes de la región, circundantes al Ecuador me refiero, tener trabajo por horas, mayor generación de empleo productivo, mayor generación de emprendimientos y, por supuesto, frenar esa migración que hoy hace que a riesgo de su vida viajen a trabajar por horas en otros lados. Seamos justos, no mintamos y digamos la verdad a la opinión pública. En el tema del trabajo doméstico, de aquí en adelante de aprobarse estas preguntas como se aspira, ¿se podrá contratar a plazo fijo? Sí, claro. ¿O por horas al empleado? Sí, claro. La pregunta establece las dos opciones, a trabajo a plazo fijo o por horas. En otras palabras, estamos dando la posibilidad a aquellos 4 millones y pico, son casi 5 millones que usted, Miguel, hacía referencia, de gente que no tiene empleo, o de gente que está en la más absoluta informalidad, que aceptan una chamba como sea, allí en Agranados 16 de diciembre. A esa gente habrá que darle la opción de ser contratados por horas o a plazo fijo, tener afiliación a la Seguridad Social y, por supuesto, empezar a salvar al IES. Algunos dirigentes sindicales, aquellos que están por años, no les interesa en la práctica que pase con el IES. A nosotros, los ecuatorianos responsables, sí nos interesa salvar al IES. Y el primer camino para salvar al IES es tener más aportantes y, sobre todo, con más aportantes, tener la opción de que se cubran las jubilaciones y los temas inherentes a la salud. Ya lo dijo Gabriela con claridad meridiana, en el trabajo de las madres de familia, que tienen unas cuantas horas libres al día, pueden, luego de hacer su trabajo doméstico, su trabajo de atender a sus niños, despacharles a la escuela, al colegio, pueden ser contratadas por horas y tener un empleo o ingresos dignos. Y para terminar esta parte, y lo dijo Galo Cárdenas, esa gente que será contratada por horas dejará pues de ir, esos jóvenes sobre todo, llevados por el crimen organizado, el sicariato, la mala vida. Seamos prácticos, no atendamos a aquellos que siempre se oponen a todo, seamos prácticos y votemos sí en la consulta popular. Gabriela Oquillas, este tema que ha planteado Patricio Donoso, la incidencia en un seguro social que está en camino a la quiebra, si no se toman los correctivos, si no cambia
y se implementan reformas estructurales. ¿Va a incidir también con el aporte que habrá que hacer en estas dos nuevas figuras de plazo fijo o trabajo por horas? Absolutamente, Miguel. El IES efectivamente necesita terapia intensiva y necesitamos hacer una reingeniería del IES tanto en lo que tiene que ver con pensiones como en lo que tiene que ver con atención médica. Eso sin duda es otra de las duras decisiones que hay que ir tomando, pero que son lo único que nos va a asegurar, como decía Galo, a que esta generación que hoy está conversando pueda más adelante tener con seguridad una jubilación digna. Lamentablemente el IES ha sido manejado de manera política, ha sido manejado de manera antitécnica y hay que dotarlo de más recursos. ¿Cómo dotamos de más recursos? Y hay personas que dicen, no, hay que subir la aportación. Y esa es una falacia. La mejor forma de subir la caja con la que cuenta el IES para guardar recursos para más adelante es aumentando el número de aportes. Le está pasando a otros países del mundo también por un tema de explosión demográfica en la que lamentablemente las personas cada vez tienen menos hijos, cada vez hay menos población económicamente activa. En el Ecuador, en cambio, no pasa por eso, pasa porque cada vez son menos los trabajadores que aportan al IES. Entonces, cualquier mecanismo que permita ampliar la base de trabajadores formales, a la par va a aumentar esos recursos que el IES necesita para su sostenibilidad. Y es que el IES es una institución fundamental para todos los ecuatorianos. El IES nos da salud, el IES nos da préstamos, el IES nos da una tranquilidad cuando se llega a determinada edad, para que todo lo que hemos contribuido a lo largo de nuestra vida laboral pueda representarnos una jubilación más adelante. Entonces, es una institución que todos debemos precautelar. Pero yo no quería dejar pasar un tema que mencionaba Patricio sobre los arbitrajes internacionales y sobre la si importancia... me permite, Gabriela, le iba a consultar precisamente sobre eso, porque estamos viendo lo que ha sido la justicia ecuatoriana con estos casos Metástasis, Purga, Plaga, que se evidencia. ¿Qué garantía puede haber para un inversionista que venga en esas condiciones con nuestra justicia cuando, como en otros países, hay el arbitraje internacional? Por favor. Miguel, yo soy abogada y lamentablemente lidiar con nuestra justicia es lidiar con la caja de Pandora. Uno no sabe qué va a obtener al respecto. Y esto no quiere decir que todos los funcionarios judiciales o que todos los jueces son corruptos o son malos. Sin embargo, lamentablemente el crimen organizado, la delincuencia y la falta de principios se ha apoderado de buena parte de la función judicial y lo vemos en todos estos ejemplos que usted ha citado y en el día a día del actuar de cualquier persona que se somete a la decisión de la justicia. Cuando proyectamos eso a la inversión extranjera y le decimos a alguien fuera del país, mira, no te preocupes, ven, haz negocios en el país, que en el eventual de que algo pase, que siempre puede pasar, porque esto es sumamente importante, en un negocio las controversias son usuales, son posibles y deben tener un mecanismo de resolución. Por eso todos los contratos tienen una cláusula sobre las controversias. Pero ven y te vamos a tratar en una corte nacional donde vemos acciones de protección que inundan hasta el fútbol ecuatoriano, donde vemos sentencias que lamentablemente, de acuerdo a lo que nos dan todos los Purgas, Metástasis, Plaga, han llegado al punto de tener precio, donde vemos jueces que lamentablemente juegan a dos bandos. Esto es peor que el caso que planteaba Patricio Donoso, donde un fan del Aucas juzgue el partido entre Aucas y Barcelona. Aquí estamos hablando de que un fan del dinero juzgue a uno o a otro, lo cual es gravísimo en una circunstancia. ¿Y por qué hablamos del arbitraje internacional? Porque las cortes internacionales se han ganado su prestigio y entonces así tenemos la corte de París o la corte de Nueva York o el foro que se determine para solucionar las controversias, que a un inversionista le dice, bueno, ni con los tuyos ni con los míos. Vamos con un tercero que además tiene experiencia y práctica en este tipo de litigios. Entonces, es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta que esta consulta lo que busca es poner al Ecuador en una circunstancia en la que puede competir internacionalmente. Tenemos que darnos cuenta que el Ecuador no tiene ni un pequeño porcentaje de la inversión extranjera que recibe Colombia, que recibe Perú, que recibe Chile. Tenemos que ganarnos ese derecho y la única forma es con reglas claras, árbitros sanos
y con una cancha que no se inclina para ninguno de los dos lados, ni la inclina la política, como ha pasado en muchas inversiones extranjeras en determinados momentos. Doctor Galo Cárdenas, a ver, estos dos temas muy importantes que se deriva de esta nueva figura, trabajo a plazo fijo y trabajo por horas, la incidencia en el Seguro Social, esa institución que está severamente golpeado. Si no hay cambios estructurales, corre el camino de desaparecer. Y el tema del arbitraje internacional también, por favor. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, de los 3.500.000 afiliados a la Seguridad Social ecuatoriana, este momento 500.000 son jubilados. Es decir, que realmente aportantes a la Seguridad Social solamente hay 3 millones de ecuatorianos. Y como todos sabemos, el sistema de Seguridad Social en el Ecuador funciona de la forma solidaria, es decir, el que más aporta sostiene al que menos aporta. Si no creamos nuevas plazas de trabajo, nuevas formas de contratación laboral, en muy poco tiempo, no solamente el Seguro Social quebrará, no veremos una jubilación a los que estamos aportando todavía, pero nos subirán, y esto está ya a la vuelta de la esquina, la cantidad de años para jubilarse. Ya no serán los 65, serán los 70, serán los 72, 75, y además nos subirán el valor, el monto de la aportación, tanto patronal como la personal. Por lo tanto, es indispensable incrementar el número de afiliados. Esa es la única manera de evitar que nos suban el tiempo de jubilación y el monto de aportación. Si queremos de alguna forma salvar al Seguro Social, necesitamos, uno, por supuesto, que ya deje de ser manejado como un botín político, y segundo, que sea manejado de forma técnica, pero sobre todo, la realidad sería incrementando el número de aportantes, el número de afiliados, y eso solamente se logra de alguna forma buscando nuevas maneras de contratación e incentivando a la inversión privada, pública y a la inversión extranjera a que venga al país. ¿Cómo logramos que la inversión venga al país? Una de las formas justamente es la de nuevas modalidades de contratación. Por lo tanto, la contratación por horas como la contratación a plazo fijo será una de las formas de hacerlo. Miguel, ya no competimos contra el señor de la esquina, contra la ciudad vecina, competimos contra el mundo. Colombia tiene 44 por horas semanales. Perú tiene 48 por horas de trabajo semanal. Ecuador solamente 40. Por lo tanto, un inversionista solo va a tener que ver a la izquierda o a la derecha para decir no voy a aportar o no voy a invertir en el país, sino en cualquiera de los otros países que me ofrecen mejores condiciones. Y ahí viene justamente la otra pregunta que usted nos hacía. El arbitraje internacional. Si hacemos un contrato, si este momento el arquitecto Donoso y yo firmamos un contrato de servicios profesionales y yo le pongo que cualquier controversia se va a tener que tratarse con los jueces de la ciudad de Cuenca, el arquitecto Donoso me va a decir, oiga, no, yo vivo en Quito, pues hagámoslo en Quito. Y yo le voy a decir, no, yo vivo en Cuenca, hagámoslo en Cuenca. Y lo mismo pasará con Gabriela. Por lo tanto, tenemos que buscar algo totalmente independiente. La justicia, como bien decía Gabriela. Ahora, imagínense el número que tenemos aquí, que realmente es llamativo. Más o menos 130 jueces están presos o procesados por alguno de los casos que investiga la Fiscalía. 47 fiscales presos e investigados. Presidentes del Consejo de la Judicatura. Miembros de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales del Guayas, etcétera. Entonces, ¿qué confianza tenemos los ecuatorianos en la justicia? Si los propios ecuatorianos no confiamos en nuestra justicia, peor lo va a hacer un inversionista extranjero. Por lo tanto, es indispensable que un organismo independiente que no se deje guiar por el dinero, por un dinero incluso sucio, de lavado de activos, del narcotráfico, de la narcopolítica, pueda ser quien juzgue y quien dirima las controversias. Por lo tanto, esas dos preguntas están completamente ligadas y direccionadas para la inversión nacional, la inversión extranjera, y no solamente de grandes capitales, sino de capitales pequeños como los emprendedores, que salen de la universidad con ganas de abrirse un empleo y quieren contratar personas para que trabajen los fines de semana, para que trabajen las noches, y ahí justamente se abre el abanico para la contratación de jóvenes, de mujeres, de madres de familia, de personas de la tercera edad. Por lo tanto, es indispensable que personas serias, que no están pensando, como decíamos, desde la comodidad del escritorio, sino justamente desde la realidad, votemos sí en la consulta, sobre todo en estas dos preguntas, que sí realmente van a abrir un abanico tanto de inversión como de contratación.
Para concluir, arquitecto Patricio Donoso, este debate muy ilustrativo, usted citaba el libro El país del no. Hay que transformar a este país en que debe decir sí en temas como los de la consulta popular. Así es, el país del sí. Ya es hora de que salgamos de este absurdo letargo de una constitución, la de Montecristi, que tiene tantas y tantas fallas. Quiero hacer mención al ejemplo que puso Galo Cárdenas. No puede ser que Galo Cárdenas ponga en un eventual contrato entre él y yo árbitros cuencanos y yo árbitros quiteños, teniendo en cuenta que en el país existe una podredumbre de la justicia, y lo digo en voz bien alta. Lo obvio es que Galo y yo nos pongamos de acuerdo a que el arbitraje sea imparcial, o sea, internacional. El ejemplo me parece muy bien traído. Hablaba Gabriela sobre la paupérrima inversión extranjera en el Ecuador. Es que es paupérrima. Mire, voy a hacer una figura. Un inversionista con una chequera bien fuerte está en un avión y está llegando al Ecuador para invertir en el Ecuador, pero al ver por la escotilla del avión la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, al ver que existen trafásicos jueces que hacen lo que hacen, le golpea la espalda al piloto y le dice: siga nomás camino al Perú, siga nomás el camino a Colombia o a Chile. Y eso lo grafico porque es la verdad. Y lo dijo ya Gabriela, 700 millones de dólares es la inversión extranjera en el Ecuador, paupérrima. En Colombia se capta 13.000 millones de dólares. En Chile 19.000 millones de dólares. En el Perú me parece que son 9.000 millones de dólares. Mientras nosotros, que tenemos una cantidad brutal de premios Nobel de Economía, es una ironía lo que estoy diciendo, tenemos la torpeza de prohibir el trabajo por horas y establecer arbitrajes corruptos nacionales, corruptos en gran medida, no todos, que ahuyentan la inversión extranjera. Hagámosle caso a Gabriela, hagámosle caso al comité empresarial, hagámosle caso a Galo Cárdenas y hagámosle caso a la sensatez. Generemos empleo productivo digno en el Ecuador con todos los derechos de los trabajadores y empecemos a salvar al IES con prontitud, con esmero y con verdad, y no con falacias que algunos, por suerte pocos, dirigentes sindicales echan a rodar la bola de que esto sería precarización. Escúchenme bien, señores dirigentes sindicales, por suerte pocos. Nada es más precario que no tener empleo. Gabriela Uquillas, en definitiva, ¿hay que transformar el país del no al país del sí como en este desafío el próximo domingo? Absolutamente. El sí es un camino para un mejor Ecuador. Si nosotros pensamos en un Ecuador de oportunidades, un Ecuador con mayor justicia, en un Ecuador que se opone a la corrupción, un Ecuador que sanciona a estas mafias y a estos delincuentes, un Ecuador que da trabajo, un Ecuador que brinda seguridad para los ciudadanos, tenemos que votar por el sí. Tenemos que darnos cuenta que esa es la oportunidad que tenemos el día de hoy y el arma está en las manos de todos los ecuatorianos. La pluma es el arma con el que nosotros vamos a poder contribuir en esta importante lucha por mejorar todo lo que el Ecuador ha registrado de manera equivocada. Y yo creo que es aceptable que nos equivoquemos, es aceptable que hayamos probado fórmulas de una u otra naturaleza, pero hoy los resultados nos muestran que evidentemente nos equivocamos, que evidentemente el trabajo por horas es importante, que evidentemente hablar de la extradición es importante, que evidentemente tener arbitraje internacional nos da alternativas para más inversión, que evidentemente la justicia necesita una limpieza, que evidentemente necesitamos a los militares en las calles y aportando nuestra seguridad y poniendo mano dura en las cárceles. Entonces yo invito a la ciudadanía a dejar los dogmas, a dejar las falsas versiones que circulan a nivel de determinados medios de comunicación o de determinadas voces que de una u otra forma buscan una continuidad que no nos ha dado buen resultado, y cuando las cosas las hacemos de manera idéntica no podemos esperar resultados diferentes. Entonces esa es mi invitación y mi llamado a la ciudadanía. Doctor Galo Cárdenas, ¿es posible transformar ese país permanentemente del no por el sí para avanzar, como en estos casos el tema de la contratación a plazo fijo o por horas, o el tema del arbitraje internacional, o la recuperación del seguro social? Por supuesto que sí, mi estimado Miguel. Yo creo que las personas que están cómodamente sentadas, sacando provecho de cómo estamos, porque si pensamos que estamos bien,
que el status quo que actualmente se mantiene está correcto, pues entonces votemos por el no. Si pensamos que la realidad ecuatoriana es difícil, muy difícil, realmente que nos da a veces hasta ganas de irnos de este país, pues votemos por el sí. Es necesario cambiar. Y aquí tanto Patricio como Gabriela han utilizado la metáfora del fútbol justamente para graficar de mejor manera cómo los ecuatorianos confiamos en la justicia ecuatoriana. La Liga Pro, es decir, el Campeonato Nacional de Fútbol, no tiene su justicia en la justicia ordinaria, sino a través de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es decir, incluso ya el fútbol ecuatoriano no confía en nuestra justicia, sino en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es así de simple. Es decir, la realidad ecuatoriana no nos gusta, no estamos conformes con esta realidad, y si no estamos conformes, pues tenemos que cambiarla. Y una de las formas de cambiar es votando por el sí, no por el status quo y no por la comodidad de ciertos sindicalistas que han venido 3 décadas viviendo de lo que nosotros pagamos. Por lo tanto, es indispensable nuevas modalidades de contratación, nueva seguridad jurídica, que lo único que va a permitir es que llegue la inversión nacional y extranjera para mejores días en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, estimado Miguel, y un saludo cordial tanto a Gabriela como a Patricio. Muchas gracias. Un comentario final. El pueblo ecuatoriano está obligado a definir en las urnas de este próximo domingo de manera libre, pero consciente y responsable, no manipulado, porque no se puede malograr como ocurriera ya en la consulta popular del 5 de febrero del año pasado, y allí están los resultados, como el caso de la extradición de ecuatorianos. Muchas gracias. La participación al arquitecto Patricio Donoso, exministro del Trabajo, Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, y el doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista. Muy amables por el aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Un Muchas honor, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. 8-5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y ya vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre temas de la justicia ecuatoriana con el penalista doctor Nino Casanelo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y quesos